Pues Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Estamos agradecidos con el Señor porque nos ha permitido, pues una vez más, o más bien por segunda ocasión, estar aquí en este nuevo ministerio que el Señor ha levantado de varones, hermanos. Pues reciban un saludo ahí en su casa o si está en su trabajo, ahí donde usted se encuentre, hermanos, pues que el Señor le bendiga. Hermanos, quiero dar una indicación antes de que comencemos. Pues ahorita vamos a hacerlo así, vamos a estar orando y vamos a hacerlo así de manera, pues por medio de las redes. Ya más adelante se tomará alguna otra decisión, siempre que el Señor nos guíe. Pero en esta tarde, hermanos, pues yo les voy a pedir que por favor, si usted está a través de un celular o a través de una tablet, pues que usted quite las notificaciones para que usted pues no se desconcentre y por reverencia a nuestro Señor, por respeto a Dios, pues pongamos toda la atención que su palabra merece, hermanos. Así que, pues, como les decía ahorita, estamos empezando la serie El varón como sacerdote de su hogar. El primer tema, hermanos, que fue compartido hace 15 días, pues ese lo compartió el pastor y llevó por título ¿Qué es un varón como sacerdote de hogar? Hermanos, ese día pues el Señor nos habló un tema muy importante de mucha edificación, pero a la vez era un tema en el cual se miraron varios puntos. Yo le estaba comentando ahí al pastor que en esa primera enseñanza pues estableció varios temas, ¿verdad? Gracias a Dios, pues ahí, bueno, fueron varios temas, pero pues fueron de mucha bendición para todos nosotros. Si usted no lo pudo mirar o por alguna razón no lo ha podido ver, recuerde que las enseñanzas se van a estar quedando grabadas en Facebook y pues también las puede ver en YouTube. Ya según como a usted le parezca, ahí las puede estar mirando, hermanos. O aún así, si usted ya la miró y quiere volver a verla, hermanos, pues es bueno hacerlo porque muchas veces pues nos distraemos, como le decía ahorita, es bien fácil distraernos en algo y ya cuando la volvemos a ver, escuchamos otra palabra también que el Señor pues tal vez, bueno, ya tenía para nosotros, pero por una distracción tal vez nuestra, pues no la escuchamos en el momento. Así que ya sabe, esa es la indicación de hecho para todas las enseñanzas que se transmiten aquí, ya sea en domingo, ya sea pues en la del discipulado y pues ahora en la de varones, que son las que por ahorita se están transmitiendo, hermanos. Así que, hermanos, pues hace 15 días se nos habló o se sentaron las bases sobre los diferentes temas que se van a ver a lo largo de esta serie, según el Señor pues disponga cuánto tiempo va a durar. Hermanos, la serie de cómo ser un varón como sacerdote de su hogar, pues en esta serie vamos a aprender cuáles deben de ser nuestras características, cuáles deben de ser nuestros rasgos, siempre pareciéndonos a Cristo. Y pues hermanos, en el desarrollo de esta serie, el Señor nos va a hablar. Así que hermanos, pues estemos atentos y con un corazón dispuesto a escuchar su palabra, como les decía ahorita. Pero también, hermanos, a ponerla en práctica. Sin duda, hermanos, pues yo he fallado, hemos fallado todos en muchas áreas como sacerdotes de hogar. Hemos fallado en muchas áreas como las cabezas de hogar que somos, hermanos. Pero pues con la ayuda de Dios vamos a aprender. A muchos nos falta pues como esposos, a muchos nos falta como padres. Pero pues que el Señor nos hable, hermanos, a la vida de ustedes y que el Señor me hable a mí también, hermanos. Así que pues les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración primero que nada antes de leer para ponernos en las manos del Señor, hermanos. Ahí donde está usted también incline su rostro. Señor, una vez más, mi Dios, te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, con gratitud, Señor. Mi Dios, pues yo me presento delante de ti, Señor, con temor, Señor, con temblor, Señor, porque se trata de tu palabra, Señor, se trata pues de lo que tú hablaste, Señor, a tu pueblo, Señor, y se trata de lo que tú vas a hablar ahora, Señor, a mis hermanos, de lo que de lo que me vas a hablar a mí, Señor, pero sobre todo se trata de ti, mi Dios, de conocer tu palabra, de conocer cuál es tu voluntad para nosotros, Señor. Mi Dios, yo te pido que en esta tarde, Señor, pues me ayudes a hablar tu palabra, Señor, con denuedo, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor, mi Dios, y pues que la vida de mis hermanos también sea
pues que tú les hables también, Señor, que tu Espíritu Santo haga mucho más, Señor, de lo que mis palabras, es tu poder, Señor, el que actúa en la vida de mis hermanos, Señor. Mi Dios, ayúdame, Señor, a mí también, dame poder, Señor, para pues expresar, para hablar de manera que no hable cosas que no deben de ser, Señor, que no hable humanismos, que no hable pues cosas que agredan tu palabra, mi Dios. En nombre de Jesús, dame sabiduría, Señor, y a mis hermanos dales entendimiento, Señor. Mi Dios, en esta palabra, pues tal vez algunos vamos a ser confrontados, como siempre te lo digo, Señor. Algunos vamos a ser exhortados, algunos vamos a ser animados, Señor. Pero por sobre todo, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta tarde, mi Dios. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, mi Señor, yo te pido por mis hermanos que están, pues, de aquel lado en sus casas o en su trabajo, donde estén, o por aquellos que después vayan a escuchar esta palabra, mi Dios, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en ellos, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Pues bien, hermanos, la serie que estamos llevando es el varón como sacerdote de su hogar. El tema es el tema número 2, como se los decía, y lleva por nombre guía a su familia a amar a Dios. Ahora lo voy a leer así, hermanos, corrido. El varón como sacerdote de su hogar guía a su familia a amar a Dios. Para eso yo le voy a pedir que me acompañe a Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. ¿Se acuerdan que el pastor nos había comentado que en esta serie pues íbamos a estar entre el Nuevo y el Antiguo Testamento? Hoy prácticamente vamos a estar en el Antiguo Testamento, hermanos. Voy a comenzar yo a leer. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, en esta tarde voy a usar una ilustración, hermanos, para entrar en el tema. Y fíjense, hace muchos años, hermanos, salió la noticia de que un padre de familia había cometido una infracción de tránsito, fíjense, nada más violó una ley de tránsito. Y este hombre, al reconocer su culpa, él confesó que se había equivocado. Era un padre de familia, haciendo énfasis en eso. Y fíjense cómo este hombre aceptó la sanción, pero aceptó también la consecuencia que la mala acción que había hecho pues iba a traer. Pero fíjense, hermanos, cómo este hombre añadió algo más. En lugar de este hombre solamente haber pagado una multa, él prefirió una pena más severa, y esta pena fue ir a la cárcel por un tiempo. Al preguntarle, las personas pues no podían creer por qué este hombre había tomado una decisión tan extrema. Le dijeron, oye, pero ¿por qué tomaste esta decisión? Si la multa que tú cometiste no ameritaba la cárcel, la multa que tú cometiste con que tú hayas hecho o hayas pagado una fianza, pues te hubieras ido a tu casa, te hubieras llevado tu carro y no hubiera pasado nada. Y fíjense lo que el padre de familia contestó. De esta manera yo enseño a mis hijos que no debemos menospreciar las leyes. Hermanos, si en esta ilustración, bueno, esto es figurativo, pero si él como padre decía que debía enseñar a sus hijos a no menospreciar las leyes terrenales, hermanos, imaginemos las leyes de Dios. La responsabilidad, hermanos, que debemos de tener nosotros de enseñarle a nuestros hijos que no debemos de menospreciar las leyes de Dios, la palabra de Dios, hermanos. Esta es una muy buena ilustración del tema que a continuación, con la ayuda del Señor, pues vamos a desarrollar dividido en 3 puntos, hermanos. Los versículos que leímos al principio, y como punto número 1 será el llamado y la identidad. Como número 2, debemos guiar a nuestra familia a amar a Dios. Y como número 3, debemos guiar a nuestra familia a guardar su palabra. Vamos a volver al versículo 4, hermanos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y fíjense, hermanos, cómo aquí esta frase es muy importante. Bueno, todo el versículo, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a enfocar nada más en las primeras dos palabras. Esta frase es muy importante. Oye, Israel. Aquí, hermanos, hay dos puntos a resaltar: la instrucción o el llamado y a quién va dirigida, la identidad. Empecemos con el llamado o la instrucción, que es oye. No diré su pronunciación, hermanos, pero sí su significado. Usted puede decir, ay, hermano, ¿por qué vas a dar el significado de la palabra oye? Nosotros, por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa, nosotros le podemos decir a nuestro hijo, oye, ¿me traes un vaso de agua? Oye, ¿ya hiciste la tarea? Oye, es una palabra pues que en nuestro español para nosotros pues no significa nada más que oír, ¿verdad? Y también nosotros la usamos para hablarle a alguien. Pero bueno, hermanos, fíjense cómo aquí en la palabra de Dios, hermanos, en su idioma original es bien diferente. El significado de la palabra oye es oír, escuchar, atender, obedecer y publicar. La palabra que para nosotros nada más tiene un significado, hermanos, aquí en la palabra de Dios tiene 5 significados. Y fíjense cómo esta palabra, hermanos, aparece unas 1160 veces en la Biblia. El Señor, hermanos, por medio de Moisés, estaba dando una instrucción a su pueblo, estaba haciendo un llamado. Y pues aquí acuérdense que estamos relatando la historia. Deuteronomio es el 5.º libro, hermanos, el último libro del Pentateuco y también el cierre de la historia de Moisés. Israel, hermanos, venía de haber sido sacado de la esclavitud de Egipto. El tiempo que ellos vivieron ahí, hermanos, pues ellos, ya como lo sabemos, ellos fueron esclavos, ellos vivieron totalmente en esclavitud. Ellos sufrieron muchas cosas, hermanos, el tiempo que ellos estuvieron ahí. Voy a mencionar un ejemplo, tal vez a usted le va a sonar, va a decir, ay, el hermano nomás en pura comida piensa. Pero no, hermanos, por ejemplo, fíjense, la alimentación, el tiempo que ellos vivieron ahí, ajos, cebollas, garbanzos, habas, guisantes, lentejas, etcétera, etcétera. Pero fíjense, hermanos, había algo más grave que una alimentación así. El pueblo de Dios habitaba en medio de una religión egipcia, hermanos, o más bien de una nación politeísta, que esto es, el politeísmo es pues creer que muchas cosas son dioses, que todo es Dios, una piedra es Dios, algo, todo lo es Dios. Hermanos, para los egipcios, el sol, el aire, el Nilo, la tierra y todos los elementos naturales, hermanos, todo era Dios. De hecho, los faraones eran considerados dioses también para los egipcios. Y así, hermanos, pues podríamos seguir enumerando un sinfín de dioses, pero pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita, hermanos, nos vamos a enfocar en por qué el Señor les estaba diciendo, oye, Israel. Y para eso, hermanos, es necesario volver unos capítulos más atrás para entender el por qué, oye, Israel. Deuteronomio 1:21, acompáñenme ahí, por favor. Deuteronomio 1:21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Hermanos, en el contexto de este versículo se enviaron pues 2 espías a reconocer una tierra. Ellos sin duda, hermanos, habían escuchado, porque en el versículo que leímos lo dice, Jehová te ha dicho. Estos hombres fueron obedientes al llamado de Dios, fueron obedientes a la instrucción, llegaron hasta el lugar, ellos tomaron del fruto y trajeron razón declarando que que la tierra que Jehová les había dado, fíjense cómo ellos habían dicho eso, era buena. Ellos mismos, hermanos, creían que Dios les había dado la tierra. Ellos mismos, hermanos, habían oído de las batallas que el Señor libró por ellos. Ellos mismos, hermanos, se habían dado cuenta de las victorias que Dios tuvo con Israel. Ellos mismos, hermanos, habían escuchado las plagas que Dios mandó a Egipto para liberar a su pueblo, aún una plaga con mortandad. Ellos mismos, hermanos, escucharon de la mano poderosa, del brazo poderoso de Dios, de las maravillas que el Señor hizo. Fíjense, vamos a ver qué pasó, Deuteronomio 1 del 26 al 28. Vamos a ver qué pasó a pesar de que ellos sabían todo lo que había pasado, ellos conocían la historia, ellos sabían lo que había pasado con el pueblo de Israel. Y fíjense cómo aún así, a la conclusión que llegó el pueblo. Deuteronomio 1, 26 al 28. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos?
Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Hermanos, como podemos ver, el pecado que ellos cometieron fue grave delante de Dios. El Señor les había abierto las puertas, hermanos, el Señor los iba guiando, el Señor iba delante de ellos, pero la palabra de Dios, hermanos, no fue suficiente para ellos. Ellos se dejaron llevar por la incertidumbre, por la duda, por el temor, por lo que ellos veían y oían. Ellos se dejaron guiar, hermanos, más por sus emociones que por la palabra de Dios y por las promesas de Dios. Hermanos, el Señor iba de día con ellos en una nube y los acompañaba en una columna de fuego en las noches. El Señor les dijo que les había dado la tierra, vayan, pero ellos dudaron. Ellos se rebelaron en contra del Señor y aparte, pues cayeron en murmuración. Y el Señor les dijo: oye Israel, yo te he dado esa tierra, y no escucharon. Se dejaron llevar más por la apariencia del enemigo que por la voz de su Dios, por la confianza en Él. Hermanos, este pueblo tenía al único Dios verdadero. Este pueblo tenía una identidad delante de Él. El Señor lo llamaba por su nombre, lo llamaba Israel, hermanos. Qué privilegio tenía aquel pueblo de ser, ese sí era un pueblo escogido por Dios, ese sí, y es un pueblo elegido por Dios, Israel. Es un pueblo apartado para Dios. Hermanos, en Deuteronomio 6:4, el Señor una vez más les estaba dando una orden al decirles: oye Israel, o dicho de otra manera, Israel, escucha, en su significado que mirábamos ahorita, Israel, escucha, atiende lo que te digo, obedece mis palabras, créelas y publica lo que haré contigo. Hermanos, aplicando todo este relato histórico, el Señor a nosotros nos dice: oye varón, oye sacerdote de hogar, escucha, atiende, obedece y publica. Y no en el Face para que todo el mundo vea lo cristianos que somos, ¿verdad? No, hermanos. Bueno, aquí no estoy diciendo que... Lo que quiero decir más bien es que seamos sabios a la hora de usar, pues, las redes sociales. Porque mire, hay una cosa curiosa que pasa, hermanos, como cristianos. Bueno, no curiosa, más bien puede ser un mal hábito que podemos llegar a tener. Llega el domingo, venimos a la iglesia, el lunes o el domingo compartimos la predicación que el Señor, o la palabra que el Señor nos trajo. Pero llega el lunes y comenzamos a compartir frases humanistas, comenzamos a compartir frases filosóficas, comenzamos a compartir frases nacidas hasta de veras. Una vez me tocó ver a una persona cristiana que compartió frases de un ateo. A veces no nos fijamos en lo que compartimos, hermanos. A veces compartimos algunas cosas que la persona, que el original es una página de puras groserías. Hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que compartimos en las redes sociales. Tengamos sabiduría, hermanos, en lo que compartimos ahí. Otra cosa muy delicada. A veces, hermanos, también, y digo me fui por lo que dice Publica, pero bueno, es el Señor, ¿verdad? A veces, hermanos, podemos tener algo que no debería de ser, pero a veces podemos tener algo en contra de algún hermano, o más bien, podemos estar viendo el pecado de algún hermano o de alguna hermana de la iglesia y agarramos la Biblia y buscamos el versículo que sabemos que va a confrontar. Hermano, la palabra de Dios dice que vayamos y que restauremos con mansedumbre, no que lo publiquemos en el Facebook. Pero bueno, ese ya es otro tema. Seamos sabios, hermanos, a la hora de usar nuestras redes sociales. El Señor nos ha llamado, hermanos, varones, a guiar a nuestra familia a Dios. Estamos viviendo, hermanos, sin duda tiempos pues de incertidumbre. Estamos viviendo tiempos de guerras, tiempos de escasez, tiempos de carencias, tal vez de falta de empleo. Tal vez hay algunos hermanos que estén enfermos. Tal vez hay hermanos que no tengan para el sustento de las siguientes semanas. No sé, hermanos, hay muchas cosas que podemos estar viviendo. Miren, hermanos, sin importar la adversidad, tal vez vamos a tener tropiezos como aquellos hombres que dudaron porque se dejaron llevar por las apariencias, por lo que humanamente vieron. Pero, hermanos, no dejemos de confiar en el Señor. Como sacerdotes de hogar, no dejemos de guiar a nuestra familia a confiar siempre en Él. Hermanos, nuestra familia nos necesita confiando en el Señor. Nuestra familia debe de ser guiada a confiar, a creer. Y no estoy hablando hace 15 días el pastor nos decía este punto también. No estoy hablando de que no mostremos debilidad. Somos seres humanos, hermanos. Tenemos emociones.
El pastor nos decía pues que no es de que nos presentemos siempre como el supercristiano, ¿verdad? Que nada nos hace, no, hermanos. Sino de que ellos vean la fe que tenemos en nuestro Señor. Debemos ser esos sacerdotes de hogar que guíen a su familia en los momentos difíciles a Él, pero también en los momentos agradables, siendo agradecidos siempre con el Señor. Miren, hermanos, les voy a contar algo que no es un testimonio mío, hermanos, pero eso pasó esta semana y lo voy a contar hasta a lo mejor con vergüenza, porque pasó mientras estaba haciendo este tema, esta enseñanza. Al que le platiqué fue al pastor, bueno, y a mi esposa también. Hablando de la confianza que debemos de tener en el Señor, como saben, pues ya saben la mayoría a lo que yo me dedico, ¿verdad? Yo manejo un camión, un tractor. Entonces yo tengo que refrendar mi licencia cada cierto periodo y ahora bajo el nuevo gobierno del nuevo, bueno, ya no es nuevo presidente, pero la verdad, gracias a Dios las leyes ahora sí se están llevando a cabo las leyes. Entonces, el miércoles mi jefe habló con nosotros y nos dijo, con todos los choferes, nos dijo, a partir del 1 de abril, quien no tenga vigente su permiso, su licencia, no sale a trabajar y se baja del camión. Y a mí se me vence, pues ahora a finales de marzo. Dije, mi primera reacción fue, ¿qué voy a hacer? De veras, hermanos, esa fue mi reacción. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Como decía en el programa ese, ¿no? De comedia. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? De veras, hermanos, y de veras que lo estoy contando, esto es algo muy personal y lo cuento con vergüenza, pero va al tema. Entonces me acuerdo que hablé con el pastor y le dije, fíjese, pastor, así, ya le conté. Y ya el pastor me dijo, no, pues vamos a estar orando por esta necesidad. Y yo seguí pensando, ¿cómo le voy a hacer? Porque estaba trabajando, no estaba en la casa. Y le hablo a mi esposa y le digo, oye, seguía con mis ideas buenas, ¿no? Le hablo a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Vamos a tener que vender el carro, porque la licencia pues sí sale carita. Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a tener que vender el carro, ¿por qué? Y ya le platiqué, es que fíjate que pasó esto. Le dije, para dentro de 3 semanas yo tengo que tener mi licencia ya arreglada. Y ya, no, pues bueno, le dije, luego ya que llegue a casa platicamos. Entonces, pero ¿saben qué, hermanos? Traía la enseñanza, pues el Señor traía esta enseñanza en mente, ¿no? De cómo estaba hablando, de cómo debíamos de llevar a nuestra familia a confiar en Él, cómo debíamos de llevar a nuestra familia a creer en el Señor, a confiar a pesar de la adversidad. Y ¿saben qué, hermanos? Me dio vergüenza delante del Señor y solamente le dije, Señor, tú conoces esta necesidad. Pues la verdad fue lo que hice. Bueno, estaba en el trabajo, pero le dije, Señor, tú conoces esta necesidad, tú conoces esta petición. Yo la voy a poner en tus manos, Señor, y obra tú conforme sea tu voluntad. Yo no me voy a preocupar, ni voy a perder la cabeza, ni me voy a desesperar. Ahorita ya actué mal, pero ahorita, Señor, estoy reconociendo que tú vas a proveer, Señor, porque tú eres quien me sustenta. Yo nada más me voy a ocupar de la enseñanza y la licencia, pues, ay, Señor, te encargas tú conforme a tu misericordia. Hermanos, para no hacerles ya el cuento tan largo, ya para el sábado tengo mi cita ya para renovar mi licencia. Ya no voy a contar cómo el Señor obró, pero se obró de manera bien impresionante, hermanos. Ya gracias a Dios ya se arregló eso. Pero en fin, no seamos, hermanos, sacerdotes de nuestro hogar, donde el Señor nos mande a hacer algo y tengamos duda, como yo les estoy contando que lo hice. A veces, hermanos, nos podemos llenar de miedo y encima de todo murmurar en contra de nuestro Dios. Hermanos, hemos sido llamados a guiar a nuestra familia, a leer su palabra, a hacer oraciones a Dios con súplicas, con ruegos, pero también, no olvidando que también con acción de gracias. Hermanos, enseñemos a nuestra familia que nuestro Dios es nuestro proveedor, no nuestro trabajo, aunque sea el medio que Dios utiliza. No me vayan a cambiar, varones, no vayan a decir, pues voy a renunciar a mi trabajo al cabo que el Señor es nuestro proveedor. No, hermanos, Dios ha establecido un orden y acuérdense que 2 de Tesalonicenses 3:10 dice que el que no trabaja, que no coma, porque eso es andar desordenadamente. Ese también, primero Dios, va a ser un tema que vamos a tratar dentro de la serie. Hermanos, del Señor vienen todas las fuerzas, las piernas que nosotros usamos para levantarnos en la mañana, hermanos. Ya después de los 40, que ya entré a esa edad, ya nos pesa más a veces, ¿verdad? Pero del Señor vienen las fuerzas, hermanos. Del Señor viene la habilidad, del Señor viene la inteligencia, del Señor viene todo, hermanos. Lo que nosotros usamos para nuestro trabajo, de Él viene todo, hermanos. Él es nuestro proveedor, no solamente del sustento de cada día. Él es nuestro proveedor, hermanos, aún físicamente. Hermanos,
A veces, por ejemplo, cuando también hablamos así pues con mi familia y que tenemos algunas necesidades o algunas cosas que comprar o cosas que hay que hacer, pues nosotros siempre les decimos, pues pídale al Señor que nos dé trabajo, pídale al Señor que nos siga sosteniendo, porque yo reconozco, hermanos, y debemos como varones de reconocer que sí, como les decía ahorita, el Señor pues nos ha dado un trabajo, pero todo, Él es la fuente de todo, hermanos. De la noche a la mañana pues podemos quedarnos sin trabajo y aún así el Señor nos puede sustentar. Hermanos, no guiemos a nuestras familias a confiar en nosotros. Como sacerdotes de hogar, como sacerdotes de hogar, pues sí tenemos la responsabilidad, pero más bien guiemos a nuestra familia a escuchar, a atender, a poner atención y a obedecer a Dios. Esa es parte, hermanos, de nuestro trabajo como sacerdotes en el hogar. Hermanos, el Señor nos ha prestado una hermosa familia, hermanos. Guiémosla sabiamente, pidiéndole siempre a Dios que nos ayude, hermanos, a través de la guía de su Espíritu Santo. Sin duda, varones, sacerdotes de hogar, tenemos mucho trabajo que hacer. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos dé sabiduría para ser esos sacerdotes de hogar que guíen de una manera correcta, que guiemos de una manera correcta a nuestra familia, siempre al Señor. Hermanos, Dios le habló a Israel por su nombre. Israel tenía una identidad y es su pueblo elegido, como decía ahorita. A Dios le plació hacerlo así. Dios tenía el cuidado de ese pueblo especial, hermanos, que había sacado, mientras para los egipcios ellos solamente eran unos simples esclavos, para Dios era el pueblo de Israel, era su pueblo. Hermanos, nosotros tenemos una identidad también con Dios, ¿lo sabía? Pero ahora es por medio de Cristo Jesús. Le voy a leer un versículo conocido por todos, Juan 1:12. Ahí está nuestra identidad, hermanos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una versión que dice de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, antes de Cristo, antes de venir a Él, antes de arrepentirnos de nuestros pecados, no teníamos identidad delante de Dios. Estábamos apartados de Dios. Pero una vez que le buscamos, que creímos, que escuchamos su mensaje de salvación, Él nos dio un nombre, hermanos, hijos de Dios. Hermanos, en Cristo tenemos un llamado y una identidad. Vamos a pasar a nuestro punto número 2, hermanos, que es, debemos guiar a nuestra familia a amar a Dios. El sacerdote, el varón como sacerdote de hogar, debe guiar a su familia a amar a Dios. Y hermanos, pues es también un punto muy importante dentro de estos tres, al igual que los otros. Yo le voy a pedir que me acompañe a leer en Marcos 12, 28 al 30. Marcos 12, 28 al 30. Hablando de este punto, hermanos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, el Señor Jesús, fíjense que hay algo bien interesante, bueno, en toda la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor Jesús les confirma a los fariseos que solo buscaban tentarle. ¿Cuál era el primer mandamiento, hermanos? El Señor, fíjense, Él obviamente conocía las intenciones y los corazones de ellos. Y Él sabía, hermanos, que esa pregunta había sido nada más para tentar al Señor. Y fíjense cómo el Señor pues les habló acerca de este mandamiento. Fíjense cómo, a pesar de que ellos se acercaron al Señor en necedad, que ellos se acercaron al Señor con una intención incorrecta, aún así, hermanos, el Señor les daba una respuesta que los guiaba a recordar cuál era el mandamiento más importante de todos. El Señor, pues, las respuestas que Él daba a las preguntas que le hacían, pues era el Señor, ¿verdad? ¿Qué se podían esperar? Así que ellos ya no tendrían, hermanos, excusa delante de Él. Y nosotros tampoco, hermanos, porque los mandamientos no han cambiado ni van a cambiar. Volviendo al versículo de Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios. Como lo vimos al principio, el Señor les dijo: oye Israel. Pero para entender un poquito más, hermanos, en los tiempos antiguos, fíjense, la familia era la base más importante del pueblo de Israel.
Desde el principio, hermanos, una vez cuando Dios estableció a Adán y a Eva, que ese es el único modelo de familia que existe, pero en esa familia, hermanos, el que estaba a cargo, pues era el varón, era Adán. Y bien, hermanos, en el pueblo de Israel, el padre tenía la obligación, fíjense, para que vean la obligación, hermanos, que tenemos nosotros. El padre tenía la obligación de transmitir a la familia valores, enseñanzas, costumbres y, por supuesto, por encima de todo, la ley de Dios. Hermanos, en el varón recaía la responsabilidad, toda la responsabilidad de la familia, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Adán y Eva, cuando desobedecieron al Señor? Quien desobedeció al Señor primero pues fue Eva. ¿Y a quién se la llamó a cuentas? Al hombre, hermanos. Porque ese es el orden que Dios ha establecido y ese es el mismo orden que Dios tiene hoy para nosotros. Hermanos, el varón era el encargado de proteger a la familia. Por lo tanto, hermanos, esta instrucción de amar a Dios era dirigida a las cabezas de hogar, a los varones que dirigían las familias de Israel. Hermanos, de veras que el Señor a nosotros pues nos ayude. Porque el orden pues sigue siendo el mismo. Si usted es un varón casado al que el Señor le ha prestado una familia, usted tiene una obligación igual que yo delante de Dios. Usted debe proteger a su familia, debe sostener a su familia, debe transmitirle valores morales y espirituales. Y eso es bueno, hermanos, y es parte de nuestras obligaciones que tenemos aquí en la tierra, que son fundamentales. Pero sobre todas las cosas, hermanos, un sacerdote de hogar debe guiar a su familia a amar a Dios. Estoy hablando de hermanos, de varones cristianos, obviamente. Hermanos, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestra esposa a confiar, a creer en Dios, aún, hermanos, cuando la alacena esté vacía. Un sacerdote de hogar guía a sus hijos a confiar y a creer en Dios, aún en medio de una generación que se está perdiendo, aún en medio de una juventud que cada vez está pues más llena de pecado, hermanos. Aún en medio de una juventud que está siendo atacada por medio de, como dice la palabra, por medio de huecas sutilezas, de filosofías, de humanismo, hermanos, de tantas cosas. Pero sobre todo, hermanos, debemos de guiar a nuestra familia a amar a Dios. Un sacerdote de hogar, hermanos, mantiene por la gracia y ayuda de Dios a su familia unida, recordando que él y su esposa, pues, en este caso nuestra esposa y nosotros y yo, usted y su esposa, pues somos una sola carne. Hermanos, esta debe ser la meta de todo padre cristiano, de todo sacerdote de hogar, que su familia ame a Dios. Hermanos, sabemos que hay metas humanas también, ¿verdad? Como el estudio, las carreras de nuestros hijos. Hay ocupaciones que son pues de la vida cotidiana. Y es muy importante, hermanos, pero va de la mano enseñarles lo eterno. Va de la mano enseñarles la tierra prometida, hermanos. Recordando que en este mundo solo estamos de paso. De igual manera, si tú eres un joven, tal vez haya algún joven soltero escuchando que pues también deben saber que un día va a formar una familia si es la voluntad del Señor. Y su obligación será guiarla a amar a Dios por encima de ti, joven, y por sobre todas las cosas. Joven que estás en busca de una novia, no busques en el mundo, espera que el Señor te dé a esa mujer, a esa jovencita. Cuando veas a una jovencita que ama a Dios más que a ti, hermanos, joven, pues esa es la persona que Dios te está mandando. Pero para eso tú también, joven, tienes que ser igual, tienes que amar a Dios primero antes que buscar la novia, ¿verdad? Hermanos, ese es el orden que Dios ha establecido desde el principio. Ese es el orden que Dios pues nos ha encomendado a nosotros como padres y no ha cambiado, hermanos. En el versículo 5, fíjense cómo dice: y amarás a Jehová tu Dios. Recordando, hermanos, lo que vimos en el principio sobre la esclavitud de Israel. Durante ese tiempo, hermanos, ya dijimos, había mucha idolatría. Es por eso que el Señor, hermanos, les hacía tanto el énfasis. Pero vamos a leer, acompáñame por favor a Deuteronomio 4 del 15 al 19. Vamos a leer acerca de Deuteronomio 4, 15 al 19. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra.
No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Hermanos, la nación de Israel, el pueblo de Israel, venían de toda esa idolatría por la nación pagana de Egipto y podían ser tentados a desviar su corazón a la adoración de imágenes o seres vivientes o cualquier otra cosa, hermanos, que se moviera o que se les ocurriera. ¿Se acuerdan lo que hicieron con... perdón, hermanos, aquí... Una vez más, hermanos, esta era una advertencia y un mandato de Dios a los varones de cada hogar. Ellos tenían la obligación de no desviarse, sino de permanecer buscando a Dios, guiando a su familia a que no cayeran también en idolatría, hermanos. El trabajo del varón era vasto, bueno, y es vasto hasta hoy. Y esto, hermanos, es muy importante para nosotros. La misma advertencia de idolatría aplica para nosotros mismos, hermanos. Tal vez podemos decir, antes, por ejemplo, criticábamos mucho la religión tradicional, ¿verdad? Y subíamos hasta, bueno, yo lo llegué a hacer, hasta subía imágenes de que, bueno, muchas cosas que... Pero bueno, antes podíamos decir, yo no adoro imágenes como la religión tradicional. Yo no adoro ángeles, no adoro nada de lo que está hecho bajo el sol y solo amo a Dios. Bueno, eso se escucha muy bien, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo, varón. Nosotros no somos idólatras, pero hemos dejado de leer la Biblia, hermanos. Aún hoy que estamos llevando un plan de lectura al mes, lo hemos dejado de llevar porque primero tenemos que hacer nuestros asuntos. No somos idólatras, pero no venimos a la iglesia porque hay algo más importante que hacer en casa, o como trabajar, o quedarnos con nuestra esposa, porque es el único día de descanso y hay que dedicárselo a la familia. Hermanos, no adoramos imágenes, pero podemos tener a nuestras esposas o a nuestros hijos como ídolos antes que a Dios. Hermanos, decimos que no somos idólatras y decimos que amamos a Dios, pero no queremos soltar o dejar de hacer ese pecado que nos tiene atados, del cual no hemos querido arrepentirnos. Hermanos, nosotros no adoramos a ningún hombre, no adoramos ninguna imagen, pero un pecado, hermanos, puede hacer que nos volvamos nosotros mismos nuestros propios dioses. Y esto lo digo con una de chica, porque estamos mejor satisfaciendo nuestra carne con nuestro pecado que no queremos soltar, antes que arrepentirnos, entregárselo al Señor y volvernos a Él. Hermanos, amar a Jehová, nuestro Dios, de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, es ponerlo a Él primero que a nada. Es guardar nuestro corazón del mundo, de los pecados. Es una entrega total a Él. Hermanos, es basar todos nuestros pensamientos en Cristo. Es someter mi voluntad, su voluntad a Dios. Amar con toda nuestra alma es poner todas nuestras emociones, hermanos, en Cristo y cada vez parecernos más a Él y menos a nosotros, como dijo Juan en el Nuevo Testamento. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, aquello, hermanos, en lo que antes nos desvivíamos, en lo que antes desgastábamos todo, hermanos, ahora debemos hacerlo, pero ahora para el Señor. Hermanos, el Señor debe de ser nuestra prioridad. Es hora, hermanos, de darle el tiempo que Él se merece. Todos hemos fallado, hermanos, pero la palabra es para mí y es para ustedes, hermanos, y para todo aquel que la oiga. Todos hemos fallado, hermanos. Pero vayamos pues siguiendo a Cristo, hermanos. Debemos guiar a nuestra familia a amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿La razón? Vamos a leerla en Deuteronomio 4, 33 al 35. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Deuteronomio 4, del 33 al 35. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de Él. Hermanos, esta es la razón
del por qué debemos de guiar a nuestra familia a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Él no es un Dios parcial, hermanos, a Él se le entrega todo, porque Él es Dios y no hay otro fuera de Él. ¿A dónde más vamos, hermanos? Como dijo Pedro cuando era discípulo, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras? Hermanos, y ese era el mensaje que esa nueva generación debía compartir en su significado de la palabra oye, que era publicar que solo había un Dios y no los cientos de dioses que el hombre se inventaba, como lo era del lugar del que habían salido. Punto número 3, hermanos. Debemos guiar a nuestra familia a guardar su palabra. Deuteronomio 6:7, capítulo 6, versículo 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, quiero leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Es el único versículo que voy a leer en esa versión. El mismo versículo. Escucha, varón, sacerdote, hermano. También va para mí. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Hermanos, recordando lo que comentaba hace rato, el mandato era en primer lugar para los varones, para los sacerdotes de hogar, hablando figuradamente. Y aquí, hermanos, el Señor nos habla de una responsabilidad que tenemos nosotros. No solo, hermanos, debemos transmitir a nuestros hijos la palabra de Dios, no solo debemos enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, sino guardarla nosotros primero, hermanos, en nuestro corazón. Dicho de manera más sencilla, hermanos, debemos ser obedientes, debemos obedecer antes que enseñar. Un sacerdote de hogar guía a su familia a amar a Dios. Sí, pero la guía amando él a Dios primero. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Acompáñenme a leer Deuteronomio 4:9 para reforzar más este punto. Deuteronomio 4:9. Dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Hermanos, el Señor les hablaba acerca de todo lo que Él había hecho por Israel y cómo les dice que guardaran su alma, que no se olvidaran, pero que también les contaran a sus hijos. Hermanos, demostrando así la importancia, el cuidado que Dios tiene con las demás generaciones, el cuidado que Dios tiene con nuestras familias, con nuestros hijos, con los nietos y el Señor nos da. Bueno, yo todavía no tengo, pero si el Señor en su misericordia pues nos quiere prestar, más bien. Hermanos, el guardarnos para el Señor, el obedecerle, el aplicar su palabra en nuestras vidas primero, el guardarla y obedecerla, va a traer bendición a nosotros mismos, hermanos. Es la benevolencia de Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 37:31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Hermanos, esa es la promesa de Dios. Mantenernos firmes en Él, si guardamos su palabra en nuestros corazones, si somos obedientes, hermanos. Acompáñenme por favor a leer Deuteronomio 6, versículos 7 al 9. Eso los vamos a leer corrido. Deuteronomio 6, versículos del 7 al 9. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, estaba leyendo, los estudiosos han dicho sobre este pasaje, fíjense, esto yo lo miré en un diccionario, hermanos. Han dicho sobre este pasaje que en Egipto, el lugar de donde el Señor había sacado a Israel, había una superstición, fíjense. Espero que no haya ningún supersticioso ahí, hermanos. El Señor sacó a Israel, de donde el Señor sacó a Israel había muchas supersticiones, pero esta constaba, hermanos, de que las personas llevaban joyas y ornamentas en la frente y brazos con algunas palabras escritas, pues para que los protegieran de todo peligro. Dicho sea de paso, a veces nosotros tengamos cuidado con lo que compramos, porque en la calle también se venden muchas cosas que es esoterismo y cosas así. Tengamos cuidado, hermanos, cuidemos a nuestros hijos también, porque hay adornitos que se pueden ver bonitos, pero
no son cosas correctas, hermanos, pero bueno. Hermanos, ellos dicen que estas palabras fueron escritas porque Moisés quería invalidar esas costumbres de superstición al pueblo de Israel. Recuerden que pues el pueblo de Israel pues había estado impregnado de todo eso, de todas las costumbres paganas de Egipto, de todo esto. Fíjense, de hecho el libro de Levítico pues fue escrito con la intención de que Israel se mantuviera puro espiritualmente, moralmente y físicamente. Hermanos, sustituyendo las palabras, pues bueno, lo que dicen los estudiosos era que Moisés estaba sustituyendo las palabras de protección egipcia por la ley de Dios. Y así, hermanos, pues también lo entendían los hebreos de manera literal, porque siempre, fíjense, ellos han llevado frontales como obligación permanente. Estas, hermanos, son unas cajitas así de cuero que dentro llevan escritos pasajes de la Biblia, bueno, pasajes de la ley. Hermanos, Moisés se propuso adaptar de una mejor manera la palabra de Dios para que el pueblo de Israel no lo mirara como una superstición. Ahora bien, la frase "la repetirás a tus hijos" está hablando de la ley de Dios en nosotros, que es pues la palabra de Dios. Necesitamos ser sacerdotes de hogar que guiemos a nuestra familia a escuchar su palabra, a enseñarles su palabra, hermanos. No perdamos el tiempo. Nuestros jóvenes, nuestros hijos, pues están yendo al mundo con juegos, redes sociales, amistades, televisión que los bombardea, hermanos, con publicidad llena de sexo y engañosa. Y por todas partes, hermanos, la juventud hoy está siendo atacada. El apóstol Pablo dijo en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, estos son esos tiempos que son malos y van a ir de mal en peor, hermanos. Hay gente que no les gusta escuchar esto, pero claro, debemos orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos guarde, que nos dé su gracia. Pero los tiempos irán empeorando, hermanos. Hermanos, no desaprovechemos la oportunidad que tenemos de evangelizar a nuestra familia, a nuestros hijos que no han entregado su vida a Cristo. No dejemos de seguir hablándoles de las maravillas que Él ha hecho. No dejemos de hablarles, hermanos, de la misericordia de Dios por medio de Cristo Jesús. Claro, hay muchas pláticas, ¿verdad? Hay muchas pláticas que tenemos que tener con nuestros hijos también. Pero como padres, hermanos, hablando en cuanto a la palabra de Dios, pues también debemos escucharlos. Pero siempre, hermanos, cuando nuestros hijos se acerquen con nosotros por un consejo o por algún problema o alguna duda que tengan, hermanos, siempre aconsejémoslo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, hermanos. ¿Qué otro consejo le podemos dar, hermanos? Si les hablamos nosotros de nuestro corazón, les vamos a hablar humanismo, mejor hablemosles de la palabra de Dios. Hermanos, nuestros jóvenes, bueno, nosotros también, pero nuestros jóvenes están creciendo en medio de una generación a la que le están llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo. Y nuestros jóvenes están poco a poco siendo enredados en eso, hermanos. Volviendo al tema, hermanos, de lo que hacían los judíos. Fíjense, en la tradición judía, en las puertas había unos huecos con pergaminos. Y cada persona que entraba tenía que leer el pergamino. Cada persona que entraba y cada persona que salía de la casa tenía que leer delante del dueño el pergamino que ellos metían en esos huecos de la casa. Y si no, no entraba. ¿Y qué creen, hermanos, que leía la persona? ¿Qué creen ustedes que la persona encontraba ahí? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todo aquel que vivía en esa casa al dormirse tenía que repetir esa frase. Al levantarse tenía que ir y agarrar ese papelito y repetir esa frase. Al salir de casa tenían que ir a agarrar ese papelito y leer esa frase. Al entrar, antes de comer, antes de desayunar, primero tenía que repetir una y otra vez, hermanos, todos los miembros de su familia. Y el varón, el encargado de la familia, el sacerdote del hogar, era el encargado, hermanos, de que eso se llevara a cabo. Hermanos, nosotros como varones no tenemos esa frase, aunque la creemos, ¿verdad? Por medio de Cristo. Pero ahora nosotros, hermanos, tenemos algo más que una frase para leer. Ahora nosotros tenemos un acceso directo al trono de la gracia, directamente, hermanos, con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante la oración. Jesús, hermanos, es el mediador entre Dios y nosotros, como lo decía el pastor en la clase pasada. Y ahora nosotros, hermanos,
en las mañanas, en las tardes, por las noches. Nosotros no venimos a leer una frase, nosotros venimos en oración, nosotros tenemos la libertad de venir a nuestro Señor y hablar con Él directamente, hermanos. Nosotros cada que vamos a comer, hermanos, recuerden que la palabra de Dios dice que debemos de orar al Señor siempre, pero también ser agradecidos. Cuando vamos a comer, hermanos, bueno, había un pastor que decía una frase muy fuerte, no la voy a decir, pero a la hora de comer, hermanos, ser agradecidos siempre por el plato que el Señor está trayendo a nuestra mesa, reconocer que todo es por Él. Darle gracias a Dios por permitirnos sentarnos con nuestra familia a disfrutar de un buen plato, hermanos, en paz, como decía el salmista. Hermanos, de la misma manera, pues es para nuestra familia. Debemos ser sacerdotes de hogar que guíen a su familia a ser agradecidos con el Señor, repetirles a nuestros hijos, hermanos, una y otra vez sobre la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Hermanos, guiemos a nuestra familia siempre a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Siguiente parte del texto: y las escribirás en los postes de tu casa. Hermanos, como decíamos ahorita, esta práctica la tenían los judíos en sus hogares. Y hablando de manera literal, hermanos, no tiene nada de malo que hagamos esto nosotros en nuestra casa. Hermanos, mi esposa nos ponía, y sí, lo hacía ella, no lo hacía yo. Mi esposa nos ponía versículos bíblicos por la casa. Nos ponía un versículo en la puerta, nos ponía un versículo bíblico en la pared. Y luego nos decía, el fin de semana me lo van a repetir. Y ahí andábamos, hermanos. Ahí andábamos el sábado ya aprendiéndonos el versículo porque mi esposa nos los iba a preguntar. No, hermanos, pero de veras, esa es una buena práctica que nosotros podemos tener. Claro, ahora pues estamos teniendo un plan de lectura bíblico y todo eso, debemos de meditar, debemos de leer la palabra y pues están los estudios también. Pero es una buena costumbre, hermanos, el que a sus hijos le ponga citas bíblicas en una cartulina, no que le raye la pared, pero puede poner una cartulina con algún texto bíblico, hermanos, que siempre lo encamine, que siempre lo guíe pues al Señor. Así que, hermanos, pues podemos hacer esto, hermanos, y exhortar a nuestra familia pues a que lean la Biblia. Hermanos, es de esa manera que nuestra familia va a conocer a Dios. Enseñémosle, hermanos, a nuestra familia a amar su palabra. Que dicho sea de paso, hermanos, estamos, como lo decía ahorita, llevando un plan de lectura bíblico. Si queremos que nuestros hijos amen su palabra, hermanos, y nosotros, bueno, más bien dicho, a veces queremos que nuestros hijos amen su palabra y nosotros ni siquiera un plan bíblico podemos llevar de manera fiel, hermanos. Estamos fallando, hermanos, pero en un momento no nos vamos a quedar ahí. En un momento vamos a mirar también esto. Conclusión, hermanos, hemos visto parte del relato del recuento de hechos por medio de Moisés a la nueva generación que iba a entrar a habitar la tierra prometida. El pueblo de Dios, hermanos, fue testigo de la mano poderosa de Dios. El Señor hizo muchas señales, hizo muchos milagros, mostró una parte de su poder. Porque imagínense si el Señor hubiera mostrado todo su poder. Yo creo que ni nosotros estuviéramos hasta ahorita ya. Hermanos, el Señor mostró una parte de su poder ante los ojos de Israel, sacándolos, hermanos, de Egipto. Pero también, hermanos, el Señor mostró el cuidado, la protección que tenía con su pueblo y que sigue teniendo hoy en día. Hermanos, después de haberlos tenido 40 años en el desierto dando vueltas, Moisés les recordaba que ahora Dios los había sacado de Egipto, que ya todas las costumbres paganas habían quedado atrás, que ya había quedado atrás la esclavitud, que ya había quedado atrás la idolatría. Pero ahora, hermanos, ellos debían poner atención, escuchar el mandato de Dios, que era: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, hermanos, el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de creer esa palabra primeramente para ellos, pero en segundo lugar debían transmitirla a sus hijos por el resto de las generaciones. Aplicación, hermanos, y con esto vamos a terminar. Necesitamos ser esos sacerdotes de hogar, hermanos, que guíen a su familia a amar a Dios. El Señor, hermanos, nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó de la esclavitud del mundo en la que antes vivíamos para vivir de manera diferente, ahora para vivir dándole la gloria a Dios.
recordando que todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Hermanos, el Señor nos perdonó y nos dio su palabra, pero ahora nosotros como varones, como sacerdotes de hogar, tenemos una gran responsabilidad delante de Él, que es en primer lugar, hermanos, obedecer su palabra. Necesitamos, hermanos, apropiarnos de la palabra de Dios, apropiarnos de esa palabra que le dijo Israel. Oye, dicho de otra manera, necesitamos nosotros, sacerdotes, varones de hogar, oír, obedecer y publicar, hermanos. Fíjense el orden. Necesitamos escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Después, ¿qué hacemos con ella? Debemos obedecerla, hermanos. Y después debemos publicarla a nuestra familia. Hermanos, Dios es un Dios de orden y esto lleva un orden, hermanos. No se trata, hermanos, de estar como cuchillito de palo, como se dice coloquialmente, ¿va? No se trata de estar así como cuchillito con la familia. Tal vez, varón, en nuestra casa estemos batallando con nuestros hijos. Tal vez tú estés batallando con tus hijos. Tal vez, varón, tú estés batallando con tu esposa que no es cristiana. Estamos hablando de aquellos que no son cristianos. Tal vez no quieren escuchar, tal vez no quieren recibir el mensaje. Tal vez sea una familia ya que es cristiana, que se congrega en esta iglesia, y aún así es una familia que está llena de problemas en su matrimonio. Pero tal vez, hermanos, estemos batallando porque nuestras esposas, bueno, su esposa, mi esposa, porque nuestros hijos no han podido ver a Cristo reflejado en nosotros. Hermanos, tal vez nuestra familia no ha podido ver que amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, y aún seguimos queriendo que cambien por la fuerza, hermanos, cuando la salvación es por gracia. Claro, tenemos que, como decía ahorita, tenemos que enseñar a nuestros hijos. No quiere decir que nos crucemos de brazos y que el Señor haga. Hermanos, también tenemos un trabajo, es lo que hablábamos ahorita. Pero comencemos por ser obedientes primero nosotros, varones. Comencemos primero por amar a Dios. Quitemos ya, hermanos, toda idolatría que pueda haber en nosotros. Todo aquello que amamos más que a Dios. Tal vez hemos sido religiosos, hermanos, y hemos querido que nuestra familia se comporte de una manera intachable cuando ni usted ni yo lo hemos hecho. Y pasamos a ser como aquellos hombres que ponían carga sobre aquella gente que ni ellos mismos podían soportar. Hermanos, en esta noche, haz un compromiso delante de Dios a amar su palabra, a ser un ejemplo de Cristo en tu casa, antes que un gobernante que impone. Finalmente, varones, sacerdotes de hogar, que nuestra meta sea que cuando estemos un día delante de Dios, podamos decirles las palabras del Señor Jesucristo, hermanos. Yo les he dado tu palabra. Hermanos, que cuando estemos delante del Señor podamos decirle, Señor, yo le di a mi familia tu palabra. Hermanos, queremos que las vidas de nuestras esposas cambien, queremos que las vidas de nuestros hijos cambien, comencemos por cambiar nosotros. Que nuestro ejemplo de Cristo en nosotros hable más a sus vidas que nuestras propias acciones. Hermanos, ayer, dentro del tema, fíjense, ayer el pastor subió al grupo, ahí en el Messenger, una frase, no vamos a decir, es una frase que es de otro hombre, no vamos a hablar de quién es. Pero fíjense, ayer el pastor subió al grupo una frase que va muy de acuerdo al tema, y la voy a citar ahorita. Aunque todos la leímos, pues ayer, ¿verdad? Pero nada más voy a cambiar una palabra. Un sacerdote de hogar no es un hombre que nunca se equivoca, sino un hombre capacitado para arrepentirse. Hermanos, sin duda, pues hemos fallado delante de Dios, sin duda, pues nos hemos equivocado como varones, como sacerdotes, hermanos. Tal vez no hemos reflejado a Cristo en nuestro hogar, tal vez con nuestro carácter, pues no hemos representado a Cristo como debemos hacerlo, hermanos, y tal vez por eso sea que muchas veces también estemos batallando. Hermanos, el Señor primero va a tratar con nosotros. Recuerden que nosotros somos los encargados del hogar. A nosotros se nos ha delegado la responsabilidad de la familia, varón. Así que si queremos un matrimonio entregado a Cristo, si queremos hijos entregados a Cristo, hermanos, entreguémonos primero nosotros, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas al Señor, hermanos. Que el Señor nos dé su gracia, que el Señor nos ayude, porque tenemos un gran trabajo, hermanos, que hacer en nuestra familia, hermanos. Sigamos adelante, como aquí les decía.
el Señor sabe que nos hemos equivocado, pero también hoy es la oportunidad en la que nosotros nos podemos arrepentir y cambiar primero para la gloria de Dios y también pues arrepentirnos para que nuestra casa sea realmente un hogar en el que Cristo habite. Amén, hermanos. Así que pues esta fue la palabra del día de hoy. Yo les voy a pedir que hagamos una oración para despedirnos, hermanos. Así que cerremos nuestros ojos ahí donde usted está, hermanos. Señor, una vez más, mi Dios, te damos gracias en esta noche, Señor, por la palabra que tú has traído, mi Dios, a mi vida primeramente, Señor, y también a la vida pues de mis hermanos, Señor, a la vida de aquellos que han escuchado tu palabra, Señor, por medio pues de las redes sociales, Señor. Gracias, mi Dios, porque pues nos has hablado, Señor, que nosotros tenemos una responsabilidad bien grande delante de ti, mi Dios, que es guiar a nuestra familia a amarte, Señor, pero primero nosotros tenemos que cumplir con ese mandato de amarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Mi Dios, sin lugar a dudas, hemos fallado, Señor. Hemos fallado y por eso has traído esta palabra a nosotros, Señor. Yo he fallado, Señor, y yo creo que algunos de mis hermanos también han fallado, Señor. Pero hoy es un día bueno, Señor, en el que podemos, Señor, y queremos pedirte perdón, Señor, porque pues en algunas ocasiones o en muchas ocasiones no te hemos puesto primero a ti, Señor. Hemos puesto primero tantas otras cosas antes que a ti, Señor. Señor, perdónanos porque no hemos sido una imagen tuya dentro de nuestros hogares, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos llevado pues tal vez a nuestra familia hasta a pecar, Señor, por nuestra culpa. Señor, hemos sido negligentes, Señor, con nuestra familia, mi Dios. Señor, ayúdanos, Señor, capacítanos con tu gracia, Señor, capacítanos, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a ser esos sacerdotes de hogar, Señor, que tú quieres que seamos, mi Dios, para gloria y honra tuya. Solamente, Señor, no nos interesa, Señor, que hablen bien de nosotros, no nos interesa, Señor, que nosotros quedemos bien, Señor. Lo que nos interesa es que en todo momento, Señor, que a través de nuestras vidas tu nombre sea exaltado y tu nombre sea glorificado, mi Dios. Yo te pido, mi Señor, por cada varón, por cada hermano que ha escuchado esta palabra, Señor, que tal vez esté luchando ahí en su casa, Señor, por cada matrimonio de esta iglesia, Señor, que tal vez esté teniendo luchas, por aquellos esposos o aquellos matrimonios que hoy tal vez están alejados, mi Señor, que tú pues los hagas venir una vez más a este lugar, Señor. Bueno, primero que nada, que los hagas ir a ti, Señor, en arrepentimiento, Señor, porque al igual que yo, pues te han fallado, Señor. Primero que nada, llévalos a ti, Señor, y pues también tráelos de vuelta al lugar donde nos congregamos, mi Señor. Mi Dios, en tus manos están todas las familias de esta iglesia, Señor, y todas las familias que han escuchado en esta noche, y también la mía, Señor, la familia de nuestro pastor, del pastor Julio, Señor. También te pedimos muy especialmente por él, Señor, porque sabemos que él, por estar a cargo de esta iglesia, Señor, pues está a cargo de la iglesia, está a cargo de su familia, Señor, y pues tiene ese grande honor de servirte a ti en el pastorado, pero también tiene esa gran responsabilidad de servirte a ti en su hogar, Señor. Guíalo, dale sabiduría, Señor, y pues también llénalo cada día a él, a su familia, y te pedimos también por sus hijos, Señor, que están sirviendo, Señor, por cada uno de sus hijos, Señor, están en tus manos, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y decimos amén. Amén. Pues bien, hermanos, que el Señor pues les bendiga ahí a cada uno de ustedes. Si Dios quiere, primero Dios, en 15 días pues aquí estaremos. Esté al pendiente ahí de los anuncios que se vayan a dar por medio de Facebook o aquí en la iglesia, hermanos. Que el Señor les bendiga.